Hace calor, como todos los veranos, pero este me recuerda aquel verano de 1914 y que fue diferente a todos los veranos que había vivido hasta ese momento. Me tomaré un descanso para rememorar aquellos tiempos cuando no imaginaba que un día estaría en una trinchera defendiendo mi vida. Tiempo atrás, Rusia había iniciado la construcción del ferrocarril transiberiano y resulta que aprovechó las circunstancias que habían sucedido en China y amplió hasta Manchuria y construyó un tramo del ferrocarril. Pero eso no le gustó a Japón porque afectaba los intereses que tenía en la región. Por eso en 1904 no se aguantó más y decidió frenar a Rusia y atacó a Rusia de manera sorpresiva y de ahí se inició la guerra ruso-japonesa, la cual finalizó en 1905 con la firma de un acuerdo donde Rusia debió ceder dos de sus bases navales, la de Manchuria y la de Corea. Todo esto recuerdo conmocionó a Europa, porque Rusia era conocida como una potencia y pues ver esta derrota sorprendió a todos. Pero pues le supuso la nominación al premio Nobel a Roosevelt, quien fue quien medió en este acuerdo logrando el fin de esta guerra. Pero todo no fue calma para Rusia, porque ese mismo año de 1905, en medio de una marcha que la gente estaba protestando por las condiciones laborales, el comandante de la Guardia Imperial dio la orden de disparar y sucedió la masacre del Domingo Sangriento, que fue lo que prácticamente originó la revolución de 1905. Pero bueno, no me detendré en Rusia, voy a descansar un rato. Continuando con mis recuerdos, vuelvo a mi bella Berlín. Me veo sentado cerca de la ventana, mirando hacia afuera la bulliciosa ciudad. Vivimos en el segundo Reich desde 1871, como otros dirían, el segundo imperio. Nuestro país se ha industrializado tanto que somos considerados potencias mundiales. ¿Quién lo diría? Pero eso no significa que todos hayamos prosperado económicamente. Aún hay mucha desigualdad socioeconómica, pero ¿saben? Las librerías están llenas de nuevos libros, se han publicado muchos durante los últimos años y hay mucha actividad en la escena artística y cultural. Siguiendo con mis recuerdos, los científicos tenían muchos avances, progresábamos tecnológicamente y económicamente, se vivía auge por el espíritu militar. Nos habíamos fortalecido militarmente y en ese ambiente castrense muchos soñaban con servir al país enrolándose en el ejército. Siguiendo con las nuevas políticas, pues se han introducido mejoras como pagos por enfermedad, pensión por vejez. Hasta yo no trabajamos los domingos, pero fue precisamente ese fortalecimiento militar que llevó a preocuparse a otras naciones como el Imperio Británico, la cual se unió en alianza con Francia y Rusia. Parecía que nada malo ocurría, pero no justo cuando estábamos tan seguros. El 28 de junio de 1914, que fue un día crucial para todos nosotros, las noticias no eran buenas. En Sarajevo asesinaban al archiduque Fernando junto a su esposa, herederos del Imperio Austrohúngaro, a manos de un joven nacionalista, un serbio bosnio. Y de allí todo comenzó a ir de mal en peor, pues comenzaron conflictos diplomáticos, y comenzaron a inmiscuirse las demás naciones. Comenzaron a soplar los vientos de guerra. Los conflictos pasaron de ser diplomáticos a brotes de violencia. Escaló cuando el Imperio Austrohúngaro le declaró la guerra a Serbia. De ahí el horror y cambió para siempre la guerra. Nadie imaginó que este asesinato desencadenara en la Gran Guerra. Pero es que ya se habían formado dos alianzas internacionales que cambiarían el rumbo de la historia. Y continuando, se formaron dos alianzas. Por un lado está la Triple Alianza, donde está Alemania, mi país, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Y la otra es la Triple Entente. En esa están Francia, Reino Unido y Rusia. Claro que eso fue al principio, porque resulta que a este se sumaron más naciones, entre ellas Estados Unidos, Portugal, Grecia, Bélgica, hasta Brasil y otras naciones más. Pero resulta que Italia cambió de bando.
Pero bueno, esta guerra es distinta a todas las que ha habido. El 28 de julio invadimos a Bélgica y a Luxemburgo. Y estamos usando alambres de púas, hacemos las trincheras y las protegemos con rollos de este alambre. Hacemos varias zanjas y las rodeamos con alambre, pero con los bombarderos se han destruido algunas. Mis comandantes ordenaron hacer una especie de guaridas diferentes a las que se están usando. Estas se llaman búnkers, que se hicieron con concreto. Y es toda una novedad en el campo de batalla. Y no paran las novedades. Imagínense, se introdujo un arma muy novedosa, la ametralladora, que dispara de 400 a 500 tiros por minuto. Se hicieron mejoras en tácticas de observación, de camuflaje y encubrimiento. En pocas palabras, se modernizó la guerra en cuanto a armamento y estrategia. Han muerto muchos acá en el frente occidental, no solo por las armas, sino también por las condiciones. Hay piojos, ratas, el terreno siempre está hecho barro. Hay hombres que han muerto no por balas, sino por una enfermedad llamada cólera. Y a otros se les ha congelado las piernas. Esto es una barbarie. El romanticismo con el que muchos se enlistaron en la guerra quedó atrás. En el frente oriental las cosas tampoco van bien, pues aunque pensaron que atacar a Turquía sería fácil, porque pensaban que era débil, se llevaron una sorpresa. Nosotros los alemanes los habíamos fortalecido. Bueno, y retomando lo de los frentes, esta guerra se volvió la guerra del desgaste. Y allí en Gallipoli, Entente sufrió una gran derrota en la batalla de Dardanelos. Pero la guerra fue con submarinos de parte y parte. Ha sido terrible, pero llegan noticias de que Rusia se retiró de la guerra. Pues claro, con tantos problemas internos que van a pelear una guerra externa. Nuestra estrategia fue esperar y atacar. En esta guerra se dieron muchas batallas. Recuerdo la batalla de Marne. El resultado esperado era detener nuestra avanzada por el territorio francés, y esto provocó la guerra de posiciones, que tengo entendido también se le llamó la guerra de trincheras. Pero retomando el retiro de Rusia, ¿cómo nos iban a retirar si no estaban bien preparados? Aunque eran numerosos, pero en el ejército mal equipado, con pocas provisiones, una línea de mando que la verdad no era la mejor. Y a esto le sumamos su conflicto interno que iba en escalada con todo ese estallido social del que hablé al inicio y las consecuencias que le quedaron de la guerra con Japón, pues obvio, no podía continuar. Pero esto no significó que la entente iba a quedar reducida. No, porque aunque los Estados Unidos se habían mantenido en una posición de aparente neutralidad, y digo aparente, porque aunque no había enviado hombres todavía, sí era el proveedor de armas de los británicos y sus aliados. Y fue allí cuando nuestro país pues atacó un submarino estadounidense que transportaba armas y municiones. Y pues a pesar de que se llegó a un acuerdo de no guerra submarina, pues no cumplimos. Y cuando se dieron cuenta de un telegrama que mi gobierno le proponía a México una alianza en caso de que Estados Unidos entrara a la guerra, pues entró con toda para derrotarnos. Pues finalmente quedamos prácticamente solos y nos rendimos el 11 de noviembre de 1918. Y el 28 de junio de 1919 firmamos nuestra rendición con un acuerdo llamado el Tratado de Versalles, en el que intervinieron alrededor de 50 países, que no nos dejó bien parados. Y esto fue el caldo de cultivo para otra guerra de la que no voy a hablar ahora. Analizando todo lo ocurrido, las consecuencias de esta guerra fueron nefastas. Primero, fue una de las más sangrientas de la historia, con 20 millones de víctimas aproximadamente entre civiles y soldados. Pero eso fue directamente por la guerra, porque se dice que de manera indirecta fueron otros 11 millones de civiles. Se dice que Rusia tuvo la mayor pérdida de vidas en el frente de batalla. Pues otra fue Estados Unidos se posicionó como una de las más fuertes entre las potencias mundiales. En esta guerra se introdujeron nuevas armas como la ametralladora, se emplearon armas químicas como el gas mostaza y el cloro. Otra gran consecuencia fue que el mapa de Europa cambió geopolíticamente. Pues imagínense, se disolvieron
fueron 4 imperios. El alemán. Perdimos territorio en África, Oceanía y Asia, además de los que habíamos ganado en Europa. El imperio austrohúngaro se dividió y ahí salieron nuevos países, como Austria, Hungría, Checoslovaquia y otros más. El imperio ruso terminó convirtiéndose en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o URSS. Y también el imperio otomano, que se disolvió completamente y fue repartido entre Francia y Reino Unido por mandato de la Sociedad de las Naciones. Y también nació Turquía, ya como nación, gracias a un movimiento nacionalista que había en la época. Una consecuencia que también fue muy delicada fue el surgimiento de movimientos nacionalistas, entre ellos el nazismo, pues porque Alemania sufrió muchas sanciones por parte de Francia, Estados Unidos y Reino Unido. Esto motivó a que la población tuviera resentimiento contra estas naciones y pues eso lo aprovechó Hitler para formar su nazismo. Pero no solo eso, las naciones que participaron quedaron afectadas económicamente porque en Europa las tierras de cultivo fueron arrasadas, por consiguiente hubo hambre. En fin, esta guerra solo trajo muerte, resentimientos y fueron la semilla de otra terrible guerra, la Segunda Guerra Mundial. No aprendemos como sociedad, no aprendemos de las consecuencias que trae la guerra, porque seguimos en una sucesión de guerras.